Buenos días tengan todos ustedes. Este es el segundo tema que habla acerca de los padres, la responsabilidad de los padres y los hijos. La semana pasada Angélica compartió de la disciplina, ¿verdad?, de los hijos. Hoy voy a compartir yo la responsabilidad de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces es el segundo tema. El otro domingo va a ser el tercer tema y lo va a concluir el pastor. Acerca de esto ha sido para muchos de mucha bendición y todo esto de que estamos haciendo acerca de los hijos es porque le mandé un correo al pastor diciéndole: pastor, tengo un dolor de cabeza, no sé cómo educar a Danielito. Tiene un carácter especial, ¿verdad? Cada niño, ¿verdad?, nace con un carácter muy diferente, ¿verdad? Y yo no sé, las bases, ¿cómo le explico? No sé por teoría ciertos consejos que hacer, pero no las bases bíblicas fundamentales, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y le decía al pastor, bueno, me metí a orar y a la lectura de la palabra de Dios y empecé a buscar en el internet y todo, sobre todo en la palabra, ¿verdad? Y qué significa esta palabra y por qué esto, y así me fue. Sé que pues nuestro hijo apenas tiene 2 años, no somos los papás expertísimos, ¿verdad?, porque pues apenas tiene 2 años, pero Dios nos ha dado esto como fundamento y base de la educación de nuestros hijos. Entonces, quiero que abran ahí su Biblia en Efesios 6, capítulo 6. Efesios 6. Esta es palabra de Dios, no es onda mía, es palabra de Dios. 6:1. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Estos versículos que Pablo escribió a los Efesios, tiene una implicación muy muy profunda, porque si se fijan ustedes, o si sabían ustedes, la ciudad de Éfeso es la ciudad de provincia de Roma, la más importante para Roma, ¿sí? O sea, no estaba en sí donde está Italia, sino estaba a cierta distancia de Roma, pero era una ciudad muy importante para ellos, muy muy importante. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían la cultura romana muy arraigada, ¿sí? Para un romano, para un papá romano, cuando nacía un hijo, lo ponían a los pies, ¿verdad? El otro les mandé un correo acerca de eso, pero lo quiero para los que no leyeron el correo o no se lo se puede enviar. Cuando nacía un hijo, se lo ponían a los pies del papá, ¿sí? Y el papá romano lo veía, y si el niño estaba deforme o si el niño lo veía débil, se iba, le daba la espalda y se iba. Eso significaba que ese niño lo tenían que regalar, había un lugar donde lo ponían así a todos los niños que no querían, y ya venían los moros, y esos los agarraban, les daban alimento y todo, y los hacían esclavos, o se morían, los ahogaban. Cuando lo veían muy fuerte el niño lo agarraban y lo abrazaban, y significaba que ya la libró ese niño, ¿sí? Entonces para los romanos tenían una absoluta patria potestad sobre los hijos, ¿verdad? Para los romanos, ellos tenían el derecho y podían ellos golpear a sus hijos y podían hacer con sus hijos lo que ellos quisieran hasta la muerte, y no estaba penado ante la ley en ese tiempo. Ellos podían hacer con sus hijos lo que quisieran, ¿sí? Entonces, cuando San Pablo escribe esto a los efesios, les dice: hey, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿sí? O sea, todo lo contrario, el contraste, el choque, un choque de que el papá hacía lo que quería con los hijos y decir: hey, no los provoques a ira. O sea, como que se toparon con la pared, ¿verdad? Y y si se fijan, en estos tiempos, gracias a Dios, no existen culturas tan bravas como en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha influenciado sobre la historia de la humanidad.
Jesucristo es el parteaguas de la historia de la humanidad. Se fijan, nunca se dice después de Buda o antes de Buda, se dice antes de Cristo, después de Cristo, porque Cristo cuando vino aquí a la tierra cambió la historia de la humanidad, por unos para bien, otros para mal, ¿sí? Entonces, ahora, si no hubiera venido todavía Cristo, a lo mejor muchos de nosotros no estuviéramos vivos, ¿verdad? A lo mejor, si todas siguieran esas costumbres, a lo mejor otras peores, y que todavía las hay, no digo que no, pero casi siempre donde no se le da apertura a Cristo es donde suceden esas barbaridades. Ahora, en el mundo, ahorita, cuando un hijo tiene un talento, un don, en el caso, por decir, voy a hablar de gente famosa como Britney Spears, ¿no? Sus papás, los papás de esta cantante, pues eran cristianos. Los papás de ellos eran cristianos y ellos permitieron. Ella trabajaba para Disneylandia, trabajaba para Disney y cantaba como Disney y todo, pero se fue haciendo popular y el mundo y Satanás la lanzó al estrellato. Ahorita ya no tiene nada que ver con Dios, ni sus papás tampoco, pero ¿quién se los permitió? Los papás, ¿sí? Entonces siguen todavía sucediendo ciertas cosas, de Belinda. ¿Cuántos no conocen la historia de Belinda? Sus papás eran los que la traían y con tal de sacarle provecho, dinero, hacían todo eso. Hacen todas esas cosas y peores. Yo estoy muy seguro que muchos padres de aquí, los digo y con cierto dolor en mi corazón, no van a aceptar muchas de las cosas que dice la palabra de Dios. Y ojalá, espero en Dios que no sea una palabra que entra en nuestro oído y nos salga por otro, ¿sí? Yo sé que muchos van a seguir haciendo las cosas a su manera, pero como decía mi hermano, ¿verdad? La responsabilidad de uno es decirlo y la responsabilidad de ustedes es aceptarlo o no aceptarlo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nos basamos en la Biblia? ¿Por qué en la Biblia? Porque a diferencia de la psicología y de la filosofía, ¿sí? A diferencia de eso, la Biblia siempre ha existido y siempre llega una línea, ¿sí? Si dice la palabra de Dios, disciplina a tu hijo, siempre ha existido. La psicología y la filosofía es por modas. Primero, un ejemplo, primero decían los psicólogos, no, como el doctor Spock. Quiero citar ciertos porque esto es bien importante, porque de ahí se basa mucha psicología en las escuelas. El doctor Spock era un pediatra en los años 60, 70, ya falleció en el 99, en el 2000, por ahí. Él decía que no era bueno pegarle a los hijos. ¿Por qué no era bueno pegarle a los hijos? Que porque él decía que le bajaba la autoestima y todo. Pero antes de morir, él en todas sus enseñanzas y estudios y todo se dio cuenta. Dice, antes de morir dijo, me doy cuenta que el principal problema en los jóvenes, en los niños, es la carencia de valores espirituales. O sea, después de toda su vida diciendo no hagan esto, no hagan el otro, se da cuenta, a final de cuentas, que pues sí, es lo espiritual, ¿sí? Sigmund Freud le decía, no puedes alentar el miedo, porque el miedo no es bueno, no es bueno, pero debe infundir nuestro corazón cierto temor hacia Dios. Y decía, no, el miedo, pero él era la persona más miedosa, murió loco, ¿sí? Decía, en un manicomio, viendo visiones y con miedo, y así murió, diciendo que entonces no resultó, ¿sí? Dejó la enseñanza, pero no le resultó a él. Federico Nietzsche decía, Dios está muerto, no, Dios es para los débiles, el cristianismo no sirve, ¿sí? Si nos fijamos, Federico Nietzsche, toda la inspiración que hizo Hitler fue en él, se inspiró en él para hacer todas las locuras que hizo Hitler, ¿sí? Y Federico Nietzsche se murió loco, homosexual, le dio una enfermedad venérea que le llegó hasta el cerebro, esa infección, que se volvió loco porque él se acostaba con su propia hermana. Entonces, Federico Nietzsche, todavía antes de morir, maldecía a Dios. Decía, Dios, maldito Dios, maldecía antes de morir. Y decía, ahí vienen por mí. Y yo me pregunto, si él estaba tan enojado y decía que Dios estaba muerto, ¿por qué estaba tan enojado con alguien que dice que no existía o que estaba muerto? ¿Por qué? Porque en su locura, ellos con tal de estar en contra de Dios no le importa. Como decía un maestro, no recuerdo ahorita su nombre, porque se me vino a la memoria, no tenía preparado, pero este maestro era de Harvard. Decía, hay dos teorías. Una, la teoría de que que todo fue por medio de la evolución, y la otra que fue por la creación. Dice,
si yo me pongo a pensar que si fue por medio de la evolución, digo, erraría. Yo sé que fue por medio de la creación, dice. Yo sé que fue por medio de la creación. Pero he tomado la decisión de no creer que Dios creó la tierra, sino que yo tomé la decisión de creer que fue por la evolución. Entonces choca. Y las modas vienen y las modas van. Y ayer hay una muchacha que está estudiando psicología que nos cuida del niño cuando venimos aquí y pues yo con lo del tema dije, pues voy a hablarle de esto. Le dije, ¿qué te enseñan a ti en la escuela acerca de los niños? ¿Es bueno golpearlos o no golpearlos? Darles un nalgadito, ¿verdad? Porque una cosa es agarrarlo de los pelos, cachetadas, y agarrar el barrote, la primera cosa el zapato. Eso no es la voluntad de Dios. Una nalgadita, una pompi, por eso Dios quiere esto, no tanto para sentarnos, sino para que, mira, no duele, no pasa nada. Sí. Entonces yo le preguntaba, y luego me dice, no, pues sí que es malo, y me empezaba a decir, y luego ya le dije todo esto que le estoy diciendo de fe, de todos ellos, ¿no? Dice, ellos es lo que les enseñan a ustedes ahí, ¿verdad? Y sí, le digo, ¿y tú sabías que la palabra de Dios, o sea, siempre ha existido y siempre ha dicho lo mismo? Porque estaba escuchando que un estudio, ahora se dieron cuenta los psicólogos que sí es bueno de vez en cuando darles unas nalgaditas a los hijos. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué la Biblia? Porque aquí está todo, en la Biblia está todo el conocimiento de Dios, toda la absoluta verdad. No podemos salirnos de aquí porque no hay otro. Si hubiera otro camino más fácil, yo se lo diría, yo estuviera ahí. Pero no hay. Entre más conoces la Biblia, más angosto es el camino. Entre más te metes con Dios, más angosto es el camino. Y es difícil, pero se puede, porque Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dejó este tesoro, que es la palabra de Dios. Ahora, retomando el tema, quería hacer esa introducción para que más o menos sepamos de lo que estamos hablando. Dice Pablo ahí en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? La obligación de todo hijo es obedecer a los papás. ¿Sí? Todo lo que te pidan hacer. Si tú vives bajo el mismo techo, es la obligación del hijo obedecer al papá. Si te piden, saca la basura, tienes que sacar la basura. Saca buenas calificaciones, tienes que sacar buenas calificaciones. Si el papá te dice, ayúdame con esto, tienes que ayudarlo. En todo tienes que obedecer a Dios. Pero, dice aquí, lo que dice aquí en la palabra, obedeced en el Señor. Pablo está dando por enterado y por hecho que son cristianos a los que le está escribiendo. Porque la palabra es para los cristianos. ¿Sí? Le está escribiendo a los cristianos, le está diciendo en el Señor. ¿Sí? Pablo decía, o sea, si somos cristianos, es lógico, es obvio, si yo soy cristiano, que nunca le voy a pedir a mi hijo algo que sea en contra de la voluntad de Dios. Nunca. ¿Sí? Los hijos, hermanos, los hijos no están obligados a obedecerte si es en contra de la palabra de Dios lo que le estás pidiendo. Y aparte, sus hijos son cristianos. Si son entregados y consagrados a Dios, no están obligados. No te vayas a asustar un día si tu hijo, un día Dios lo toca y se convierte, ¿sí? Fervorosamente y fervientemente, y le dices tú a tu hijo, hey, te hablan papá allá afuera del cobrador, hey, dile que no estoy. No papá, yo no puedo mentir. No te asustes. No se asusten si un día nos piden que diga a tu hijo, oye, no puedo hacerlo eso, no puedo hacerlo eso, papá. No nos asustemos un día. Y no diga, no me quiero obedecer. No, es que no está obligado. No es la obligación, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos son de Dios, son prestados. Sí, yo me acuerdo el testimonio que dio Chuy cuando en el retiro, ¿verdad? Yo me quedé impactado cuando dijo que vio a su hijo, ¿verdad? Cómo iba a ser y todo, y que le dijo, pero no son tuyos, son los que te voy a prestar. Híjole, o sea, Danielito no es mío, es prestado. Y cuando yo un día me muera y me presente delante de Dios, Dios me va a pedir cuentas de él. ¿Sí? ¿Ok? Déjame ver, poquita agua.